Al primer encuentro en estas conversaciones nevadas que se dan en el marco de las Nevadas Internacionales de Bariloche, en su edición 2020, de a poquito se van sumando algunos compañeros. Fondo, no sé si se llega a ver un atardecer precioso. Willy. ¿Cómo estamos? Ahí está, de a poquito. De Muy a poquito bien. nos vamos Mirá el aproximando. atardecer, el atardecer que tenemos para vos, Willy, ¿eh? No sé si llegás a verlo. No, es impresionante, es impresionante. Acá ya, ya es de noche. Y un Claro, frío viste, además, un frío, pero igual hay que explicar un frío al sur. Al sur es sí, que, complicado. pero es diferente, viste, que allá es más húmedo, más, o sea, viste que yo soy rosarina, así que es más es un frío de río, Total. más húmedo, de delta. Sí, Bueno, sí, ustedes tienen el mar. es igual y mira, te voy a mostrar mientras se va aproximando la gente, te voy a mostrar en realidad. Dale. Estoy en la casa de una amiga porque me estoy mudando. ¿No? Entonces me pasa de que no tenía internet en mi casa, o sea, todavía no me la conectaron la internet. Entonces, no sé Bien. si se llega a ver, acá está la ciudad, y atrás de esa ciudad tenés todo el río. Todo Qué esto es hermoso. Montevideo, y va Montevideo hacia el final, pasando los edificios. ¿Y vos te vas a mudar ahí donde estás o no? ¿Te vas a mudar a otro lado? No, me voy a mudar a otro lado, o sea, estoy en realidad dentro de Montevideo, que es como... Es por acá cerca, es un barrio como La Aguada, es cerca del Palacio Legislativo, es un barrio bien barrio. Entonces ya me mudé en realidad, pero todavía no me conectaron a la internet, entonces básicamente es imposible como hacer estas videollamadas. Mira, Entonces yo te voy a diría, aprovechar, ya que Fiorella, me mostrás, mirá el atardecer ahí por el oeste. va, impresionante. Mientras esperamos que se vayan sumando. Bueno, Ahí entonces, está. entonces está, tenemos eso, o sea, podemos hacer para que vos vengas, cómo podemos hacer para que venga la gente. Yo en mi casa tengo lugar para recibir, así que todos los que se estén incorporando a la conversa tienen posibilidades para venir a Montevideo. Tengo lugar para alojar amigues yendo a vivir, así que me Qué entusiasma. lindo. Sí, Bueno, ya vamos a llegar a esa etapa, ¿no? Pero entre las cosas que soñamos cuando nos conocimos juntos, igual ya vamos a ir paso por paso, hablamos de esto, ¿no? De la importancia del encuentro y de intercambiar opiniones y también, o sea, las características propias de cada. Yo antes, no sé si te parece, bueno, mientras la gente se va sumando, estuve pispeando, porque bueno, nosotros nos conocimos, pero para los que no te conocen, voy a hacer como un breve resumen. Digo, sos técnico universitario en gestión cultural, sí. en comunicación social con especialización audiovisual y relaciones públicas, y sos licenciado en gestión cultural.
Sí, la licenciatura tengo un temita, porque en realidad no me terminé de recibir porque me falta terminar de pagar unas cuotas que creo que voy a estar acá en Uruguay y, y bueno, tal, y me queda como eso, como trancada, ¿viste? Que queda como esa definición, pero el espacio que estoy viendo y evaluando. Pero bueno, básicamente va por ese lugar. Estudié gestión cultural, estudié comunicación, relaciones públicas y una cosa me fue llevando a la otra. Yo creo que empecé a trabajar en producción básicamente antes como de formarme en esto. Viste que no, todos en estas regiones. Entonces creo que fuimos aprendiendo en la cancha y después sistematizamos ese conocimiento, básicamente. Entonces me parece que primero uno aprende a la producción, a los bifes, en la cancha, y después se sienta a teorizar y a decir qué es lo que estoy haciendo, o a reflexionar o a pensar qué es lo que estoy haciendo. Y eso creo que es natural, pero sí, más o menos ese fue mi proceso de formación. Tuve también en ciencias sociales una etapa, ahí también 2 años estudiando en ciencias sociales, esa cosa de picotear, pero bueno, está. Después me decidí con la gestión cultural. Hasta el día de hoy sigo pensando por qué terminé acá, que me amo, me gusta, me apasiona, pero siempre es como, son difíciles uno cuando va en la cancha, vas como, se va dando, no hay una definición. Yo creo que ahora las generaciones que salen de secundaria ya tienen esto como una carrera, como algo que está establecido, que no sé qué. Para nosotros fue como, se iba dando. Empezás en una kermés y terminás produciendo una obra de teatro y después un festival y después cuando querés acordar, se va generando esas cuestiones. Yo te iba a preguntar un poco eso, del Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche, y también se está replicando por Cultura Bariloche, que es la página de la Subsecretaría de Cultura de... Vos me dijiste, no, pero yo nací en tal lugar y vengo de tal lugar y terminé haciendo todo esto. Quiero que nos cuentes un poco de eso, porque me parece más que interesante, porque además me parece que se condice un poco con toda la otra parte que no terminé de contar, que es también tu compromiso en lo social y político, que, que tiene que ver con Montevideo, con Uruguay y todas tus tareas en relación a eso. Sí, yo creo que hicimos ahí fue un espacio súper interesante y creo que nos abrí tan poco tiempo, pero fue como nos abrimos de forma impresionante, con Lola también, o sea, justamente eso, yo vengo de un barrio que se llama Colón, que es Complejo América, es un barrio periférico de Montevideo. Montevideo es una ciudad muy expandida en el territorio, es una ciudad pequeña, pero grande al mismo tiempo, pequeña en el sentido de la cantidad de población, pero expandida a nivel, en cuanto a espacio territorial. Lo que es el centro de Montevideo. Lo que es el centro de Montevideo. Y el Complejo América, que es de donde yo vengo,
como esas zonas de periferia de resistencia y de conectividad en lo que cada uno veníamos viviendo de alguna manera y construyendo esa especie de identidad, construyendo esa manera. Entonces siempre tuve una formación en cuanto a lo social y yo creo que es una responsabilidad. Cuando uno viene y asume que tenés un montón de compañeros de generaciones que quedaron en el camino porque el sistema no te prevé de las oportunidades, o sea, que las garantías de oportunidades para que vos te vayas a desarrollar como persona en realidad están bastante limitadas y que vos fuiste uno de los que tuvo posibilidad de salir de donde saliste. Entonces lo que vos generás en realidad después te forma como un sujeto político y un sujeto político en acción. Entonces eso necesariamente es una realidad. Y eso fue algo que a mí a lo largo de mi carrera, ya sea en el liceo, como también en el liceo que se llama como los centros estudiantiles, en las universidades o en el trabajo o demás, siempre estás como construyendo desde lo colectivo, accionar político, desde el encuentro, accionar político, para poder aproximarte a una realidad en la que más o menos estemos un poco más incluidos, todas las formas diferentes. Y no es solamente además una situación económica, también lo hablo desde el género, también las batallas que uno va dando para por lo menos entenderla y entiende empáticamente con otras cuestiones más próximas. Y yo creo que también en ese sentido, también, o sea, creo que el arte logra construirse en mí, por lo menos entender que es un espacio también de batalla cultural, de batalla política. No porque tengamos una política definida, sino que yo creo que el arte construye ciudadanía. O sea, y eso es una realidad que nos aproxima a mundos distintos. Y eso no lo hablamos mucho, pero me parece que la oportunidad que te da ver una obra de teatro sobre saber cómo es la vida de una mujer en un territorio de guerrillas como en Colombia, o ver cómo es cómo vive yo qué sé, las personas en el África subsahariana, que te lo permite el arte, eso es una manera también de hacer política, porque te aproxima a lo otro que en donde vos no estás, o no lo vivís. Entonces me parece que eso es eso es lo que entiendo que esta profesión debería de tener como base sustantiva. La gestión cultural. Lo que estás diciendo, y si vos lo pensás como un primer impulso de qué te llevó, porque vos contás de dónde venís, ¿no? Y todo el significado que eso tiene para vos. Pero identificás un primer impulso en vos que tenga que ver con el arte y en ese sentido fuiste de ese lado del arte, ¿no? Que también es fundamental. Yo me identifico, yo de verdad me identifico más es como también raro, como gestionar una cultura, o sea, uno no con esa. Yo creo que a veces también creo que tenemos que pensarnos estas palabras que nosotros utilizamos. Ahora, lo que sí creo que es importante, yo no soy artista, nunca lo fui, y no creo que sea lo que me impulsó. Yo creo que la vida también me fue llevando como de distintas maneras en un cierto camino que me di cuenta que el arte o la cultura era un espacio armando, cómo me fui generando, construyendo en ese sentido, fue totalmente esporádico. Creo que nunca lo llegué como a reflexionar. No sé si se entiende, pero me fue como, yo estaba estudiando en la UTU de comunicación y había una pasantía para el Teatro Solís. Y me presenté en la pasantía del Teatro Solís, ahí
varios compañeros que se metieron en la charla, en el vivo, al Teatro Solís, y ahí comencé. Teatro Solís es uno de los teatros más, o sea, es el teatro más importante que tenemos en Uruguay, básicamente como teatro principal, es como el Teatro Colón, para más o menos entenderlo. Entonces ahí fue como asistente éramos atención al público. Hola, bienvenido al Teatro Solís, pase por acá, entra acá, si visto una filarmónica o una sinfónica o etcétera, se encuentran con unas dimensiones que es tipo, ¡plum!, te rompe la cabeza, ¿entendés? O sea, como, de verdad, yo me vi una ópera por primera vez en el Teatro Solís. Y yo ahí dije, esto me parece como súper interesante, esto me gusta. Y ahí, como pibe, mirándola desde afuera, desde la otredad, y desde el lado oscuro también de nuestras salas, porque nuestra profesión tiene como un montón de espacios de los no visibles, el hecho cultural, no el hecho artístico, pero el hecho cultural. Y son como, a veces somos como los invisibles, creo. Y que no nos valoramos, y no valoramos tampoco toda esa cadena de valor que se genera y que se construye a lo largo de todo eso. Y desde esas sombras, hacer no sé qué, y ahí empecé, yo qué sé, para mi primer producción de música, me compré un par de championes, me acuerdo, quería comprarme, o sea, era como, no era tipo, quiero hacer esto, era como, ay, quiero estos championes, ay, está, si trabajo acá, me consigo los championes, ¿entendés? Entonces, terminé trabajando con Jaime Ross. Ah, no, fue como, era sobrevivir como cualquier pibe periférico que quiere sobrevivir y conseguir plata para el fin de semana. Entonces, eso me fue llevando una cosa a la otra, y ahí terminé trabajando en producción. El llamarte gestor, yo no sé si a vos te pasó, tiene su tiempo. O sea, yo no lo reconocía, no me reconocía como tal. Yo, gestor cultural, productor, por favor, yo lo que hago es agito para que el escenario funcione. Y después es como en un momento te lo empezás a creer y decís, no, sos productor. La banda, che, no te voy a producir una banda por nada, ¿entendés? O sea, como... Tal cual. Ese esa es así se... en esa forma, o sea, no, te pones a pensarlo objetivamente, claro. No es como el médico que vas y haces, plum, el médico va, que estudia y se opera y... Claro. Sí. ¡Pum! Como que después la vida te encuentra haciendo... Ay, ¿qué te están pasando? No, en roble, el Tanat es la cepa uruguaya, muy recomendada si quieren tomar vino uruguayo. El vino 1 es el Tanat, es como el vino de Uruguay. ¿Y qué mercado hay? O sea, nos estamos yendo del tema. Sí, de etnólogos. Son etnólogos, ¿no? Sí, en Uruguay tenemos, justo, esto es un tema. Ay, espera. Sí, no, te iba a decir. Dale. No, perdón. Que justo el barrio mío, Colón, es conocido por ser los primeros viñedos se trajeron a Uruguay, se plantaron por la zona de Colón. Es más, hacía la fiesta de la vendimia cuando yo era chico. Pero bueno, uno lo mira con otros ojos, el de la reina, el que tira uvas, pasa por una carroza y va tirando uvas. Sí, claro. Eso se hace en Mendoza acá. Es una de las unas fiestas increíbles. Lo que te iba a decir es Uruguay, ¿no?
todo lo que vos estás contando, o sea, ¿cómo sentís vos? Porque hoy actualmente, digamos, entre diversas tareas más importantes de teatro de Uruguay, primero me interesaría saber cómo terminaste, digamos, justamente, venís contando de que es cierto, uno casi sin quererlo termina ocupando esos lugares, pero cómo vos terminás ocupando ese lugar, porque el poder el director, pero bueno, quien hace gran parte de la tarea, ¿cómo terminás vos en ese lugar? Y cómo vos ves también el reflejo en Uruguay, digamos, más allá de, o sea, cómo es su contexto sociopolítico y económico, digamos, saltando del vino a la cultura del cómo estamos ahora. Bien, mira, en cuanto a cómo terminé en la producción, yo empecé a trabajar en la Dirección Nacional de Cultura, empecé por la tecnicatura, o sea, me presenté un llamado público por la tecnicatura en relaciones públicas que había hecho en comunicación, entré a trabajar en la atención al público en una sala de exposición de arte contemporáneo, que además, acá en Confianza, Dirección Nacional de Cultura. No me llevé bien con el director, hay que decirlo. Confianza igual te está viendo gente. Confianza entre nosotros y entre todos los que... O sea, cero estrés, cero, en ese sentido no tengo cero estrés. Y no me llevé muy bien con la gestión ni con las formas en cómo la llevaba adelante. Ahí me cambio me cambio de museo y termino trabajando en un museo de artes decorativas. Al mismo tiempo, paralelo, en forma independiente, yo trabajé para la primera Bienal de Arte Contemporáneo de Montevideo, que se hizo en el 2012, que la hizo la Fundación de Bienal de Arte de Montevideo. Entonces empecé a ver lo que eran los megaproyectos. Eso fue la Bienal de Arte de Montevideo y también empecé a trabajar para lo que eran los festejos en el 2011 del Bicentenario del Uruguay. O sea, nosotros hicimos los festejos del Bicentenario en el 2011. 1811 es que se empieza desde el grito de Ascencio hasta la fecha empiezan como lo que nosotros denominamos como los distintos hechos históricos que son constitutivos a lo que es la independencia uruguaya. Lo que es la independencia de la provincia oriental o de la banda oriental, posteriormente denominada en 1825-1830 la República Oriental del Uruguay. Entonces, manejaba la idea de cómo hacer grandes producciones. El Bicentenario manejó 7 escenarios en un mismo día, en todo Montevideo, fiestas por todos lados, salir para acá, correr para allá, llevar, conseguirle por ejemplo, que siempre lo cuento, conseguir tipo una plancha para plancharle la camisa a Gilberto Gil, ¿entendés? O sea, por todo Montevideo. Y en la DNC paso a trabajar en otro lugar, en otro museo, en la parte educativa del museo y demás, algo que me copa bastante, trabajar con públicos nuevos y como de construyendo arte o pensando el arte. Y luego de eso, me empezaron a ofrecer, como pasarme a producción de la Dirección Nacional de Cultura. Y ahí, en la producción de la Dirección Nacional de Cultura, se trabaja como una forma ejecutiva, con varios proyectos. Entonces, entre ellos era Museos en la Noche, Arte y Juventud y el Festival. Y ahí entro a trabajar en el 2015 al Festival como asistente de producción. Cancha, te digan, ayuda al 9, vos corres, sos mediocampista, ayuda al 9 para meter los goles. Entonces jugás así, y salís así. Entonces, salí a laburar como en el festival,
Y la cuestión me dicen, che, podés agarrar, ya que conoces el festival, podés agarrar la posta del festival para la edición del 2017. Entonces ahí agarré la edición del 2017, trabajé con José Miguel Ona India, como director, que después en el 2019 se vuelve, o sea, se consolida como, uno aprende como de todo el festival y lo consolida como uno de los festivales más importantes que tiene el Uruguay, en cuanto a artes escénicas, porque además estamos en los 19 departamentos. Entonces imagínate que es como, nosotros, Uruguay se divide en 19 departamentos y en cada una de esas ciudades nosotros teníamos obras nacionales. La obra más lejos que se presentó de Montevideo es a 800 kilómetros de Montevideo. Entonces todo eso produciéndolo desde un micro estado, o sea, desde Montevideo, de una base operativa. El festival es bianual, ¿no? Que se hace cada 2 años, o sea que... Y eso te iba a preguntar, ¿en qué instancia está ahora el festival? En instancia que está ahora el festival... Todo lo que está pasando. Hay definiciones, yo creo que hubo un cambio de gobierno también, o sea, nosotros tenemos un nuevo partido, o sea, una nueva coalición centro-derecha que asumió el 1 de marzo a dar, y el festival está como en qué va a ocurrir con el festival, desde dónde se va a producir el festival, cómo se va a producir el festival, que todavía no se ha dado porque evidentemente este gobierno asumió el 1 de marzo y te puedes imaginar que la prioridad se la comió la pandemia. Hecho pedazo. O sea, no tengo otro adjetivo para decirlo que un sector totalmente paralizado, con los teatros cerrados, con una economía en recesión, o sea, no en recesión, pero una economía fuertemente a todo el sector. Entonces es muy difícil como pensar qué vamos a tener, qué país nos vamos a encontrar el año que viene. O sea, en el 2021, ¿qué país nos encontramos? ¿Y cómo se haría este festival? Y si voy a... Y también hay una definición política que es si voy a seguir formando parte del festival. En este momento sigo trabajando para el Instituto de Artes Escénicas, donde estoy trabajando, y para el Departamento de Industrias Creativas, y que bueno, estamos como repensando el desarrollo de los diversos sectores dentro de la cultura con una visión de la pandemia que nos pateó el tablero. O sea, no, es como uno se sienta ahí en un puzzle que está totalmente roto y dice, ¿cómo volver a armar todas estas piezas? Porque... ¿Cómo se está viviendo en Uruguay actualmente? Y tanto, digamos, a nivel sociopolítico, pero también específicamente en el sector cultural. Porque hablaste de un sector fragmentado y demás, pero digamos, justamente, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo lo... Teniendo en cuenta que parece que la realidad del Uruguay, la última vez que nos vimos, cambió, o sea, claro, un nuevo partido político, una nueva realidad, una pandemia, una situación económica que cambió radicalmente, parece como que se vivió este año, parece que fueron 20 años en uno. O sea, uno no logra destilar ni reflejar. La pandemia no afectó tanto a Uruguay, o sea, no, afectó como nos afectó a todos los países, pero nosotros ahora tenemos 60 casos activos y ninguna persona en CTI. Por ejemplo, el último dato que leía así al piste del Ministerio de Salud Pública. 60 casos y ninguna persona en el CTI. Volvemos a etcétera, y protocolo para todo, protocolo para desayunar, todo hay que hacer un protocolo. Entonces, frente a esa situación básica, el sector, por ejemplo, los teatros todavía
el protocolo para iniciar los teatros, no está, o sea, no está aprobado. Del Ministerio de Salud Pública se va a la OPP, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de ahí pasa y se termina de aprobar el protocolo, y de ahí se aplica, con tiempos de ejercicio. Volvió todo, volvieron las misas, volvieron los supermercados, los shopping y demás, y sé que hubo un trabajo muy fuerte por parte del sector de artes escénicas en generar iniciativas para aprobar ese protocolo. O sea, no fue un sector que se quedó esperando a que las autoridades asumieran la práctica. Dice que el Galpón, que es una institución súper importante acá en Uruguay, generó una propuesta de protocolo y demás, y se fueron generando. Al mismo tiempo, en muchas partes de muchos distintos colectivos, ya sea Uruguay, se crearon nuevos colectivos como Uruguay Ilumina, que son los iluminadores, que se formaron como gremio, y eso está buenísimo porque nuestro sector es el más informal, o sea, somos uno de los sectores más informales que hay en la producción en distintos lugares, o sea, mal, estábamos precarizados, sin una estrategia en conjunto, en un sistema que estaba más predispuesto a la competitividad que a la unificación de, y que se empezaran a decir, che, vamos a juntarnos. Y muchos empezaron a dar respuestas como canastas básicas de alimentos, reclamos de una partida presupuestal para por lo menos un seguro de paro bajo, que no te da para mucho, pero que de alguna manera viene a paliar una situación que es, te quedas sin un mundo. Entonces, se generó eso, y al mismo tiempo, yo también milito en el sindicato de trabajadores de educación y cultura, que es el ministerio donde yo estoy, soy el presidente del sindicatos, colectivos y demás, y empezamos a construir lo que se llama el intersocial cultural, ¿tá? Que es como, bueno, unificar, vamos a unirnos, para esa unión volver a agruparnos y encarar como una acción en conjunta. ¿Se entiende? O sea, como ¿cómo podemos abordar el sector que logre, ¿entendés? Tener reclamos que son históricos, ¿tá? Y además estamos viendo como una cierta pérdida de que hoy no pueden laburar. Vos perdés ese iluminador, porque va a emigrar a otro sector, ¿entendés? Y vos perdés lo que es capacidad instalada, ¿tá? O sea, perdés esa persona que en realidad sabe tiene, y después le tenés que decir, no, volvé, y lo perdés. Entonces ahí tenemos como ciertos problemas en los cuales nosotros tenemos que empezar a entender la profundidad de esta crisis. Y si no nos unimos, no nos sentamos a dialogar, nos van a pasar, pero por arriba, mal. O sea, van a empezar otros... ¿Qué respuestas? Perdón, te iba a preguntar, ¿qué respuestas ves desde el gobierno? Por lo menos en Montevideo, en Uruguay, supongo que todo está bastante centralizado y ahí repercute en el resto del país. Pero, ¿qué tipo de respuestas, digamos? Pero entonces, ¿qué respuesta ves desde la presidencia, de los ministros, o sea, qué es lo que se está moviendo, generando? ¿Hubo alguna especie de, como acá está el Instituto Nacional del Teatro y salió a generar aportes
varias acciones. Yo creo que hubo un fondo de más o menos 5 millones de pesos, que en realidad para el sector me parece que es un poco bajo. Millones de uruguayos. 5 millones de pesos uruguayos. No sé cuánto podría llegar a ser en términos argentinos. En dólares, por ejemplo, te muestro como... Sí. Con... $200.000. Más o menos 200.000, $300.000. Entre $200.000 y $300.000. Esos son 5 millones de pesos. Para el sector que se empezaron a dar en algunas maneras, dando a través de cursos y demás. Pero creo que en realidad acá hay una cuestión que es clara. Si no hay un mayor presupuesto para la cultura, o sea, no vamos a poder volver a las capacidades. Va a terminar siendo de 200 porque por el distanciamiento social y por no sé qué, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que vas a tener una menor cantidad de producción. O sea, sí, todo el mundo dice, hay que reinventarse. Sí, claro, todos nos tenemos que reinventar, la pandemia nos vino como para poder pensar, pero hay una cosa que es clara, está bastante difícil, va a quedar muchos compañeros por el camino. Entonces, creo que el monto de dinero, en lo personal, pienso que es, básicamente es mínimo, bajo. No sé si es mínimo, pero me parece que es la cultura, o sea, la cultura, en el momento que nosotros entendamos que la cultura no es el pelotero de las políticas públicas, ¿tá? Vamos a lograr redefinir muchísimas cosas. O sea, nosotros los países que se posicionan a nivel internacional no se posicionan solamente porque tienen una producción determinada, se posicionan porque tienen una cultura que ayer lo veníamos reflexionando, es una cosa que se impuso, no solamente porque Estados Unidos era una potencia mundial, sino que también se impuso a través de todo el aparato cultural de Estados Unidos a nivel mundial. Y eso lo mismo pasa con Francia, lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa. Si se entiende que las políticas culturales en realidad es una inversión y no un gasto, que lo mismo pasa con las políticas de educación, se va a poder entender que estamos más cerca de un porque los políticos se quedan con que la cultura sigue siendo ese pedazo de pared, de concreto, donde yo pongo 3 cosas viejas que formaron parte de un prócer que se quedó en la historia para que algún niño de escuela se siente y lo mire. Entonces eso no es la cultura, o sea, o es la cultura, pero no solamente eso es la cultura. Entonces, también acá hay un lugar o a la política en sí, y decirle, che, muchachos, la cultura no es solamente el pelotero. Lo digo porque creo que hay una lógica que es así, es el pelotero del sistema, y en realidad forma mucho más allá del sistema. Con la cultura económico, que es fundamental, que es el valor de... Nosotros no vendemos vaca, vendemos un país agropecuario, en donde el folclore también forma parte de eso. ¿Tá? O sea, cultura, y el folclore constituye también cultura. Pero no solamente... Sí. No solamente decime. Para redondear la idea, no solamente es un término económico, sino que es un término democrático. ¿Tá? Y en esto es como, no hay tutía. La cultura, cuando yo hablo de que me aproximo a la ciudadanía, porque nos ayuda a entender realidades que se salen de afuera de nuestra propia realidad, de nuestro propio microcosmos de entendimiento. Si yo entiendo lo que vive una persona en una favela de Brasil, yo lo voy a entender a través de Ciudad de Dios, y voy a tener que se forma es a través de la creatividad. Y la creatividad es necesaria para la construcción de la democracia. Entonces, le caiga el poncho que le caiga. A ver, si nosotros queremos tener una ciudad democrática, una sociedad democrática, lo que necesitamos es construir creatividad, construir empatía.
Si no, vamos a construir fascistas. Y eso es una realidad. Entonces, si querés estar en este sistema que construye el odio al otro, lo único que podemos hacer para no construir el odio a lo otro, a la otra persona, es que se está yendo a los microcosmos de entendimientos de las redes. ¿Qué quiere decir esto? Voy a entrar en un término filosófico, va a ser complicado, pero espero que no aturdir a la persona que permiten ver. Entonces siempre vas a estar observando un mundo de realidades que se asemejan a vos. ¿Se entiende? Porque Claro. los logaritmos, porque te va a mostrar, YouTube te va a mostrar lo que a vos te interesa, Facebook te va a mostrar lo que a vos te interesa. Entonces, llega un momento que nos aproximamos a una sociedad que elimina lo otro al otro en donde yo me pueda conectar. Entonces, eso lo que va a construir es que el otro es una amenaza a mi propio mundo. Y ahí es el miedo al inmigrante, la xenofobia, el racismo, el machismo, y todas esas cosas que siempre lo tuvimos. Lo que pasa es que se potencia con los logaritmos de entendimiento para desconstruir solo, o no solo, pero sí gracias en parte y en gran parte a la cultura. A ver una obra de teatro que diga, chao. Por eso nosotros no podemos, yo creo que esto lo hemos hablado, nosotros no podemos pensar los espacios nuestros. Cuando destinamos, por lo menos a nivel regional, que lo que tenemos que construir son intercambios culturales y no mercados, vamos a dar un paso cualitativo. Y me parece que es un poco al carajo. No, para nada, para nada, para nada, y porque coincido plenamente en todo lo que estás diciendo. Ahora, digo, ¿de dónde viene eso? Vuelvo por lo menos a lo que hablaste de que el Estado, porque mucho tiene que ver a veces con los ejecutivos, ¿no? Porque con el Ejecutivo como intendente, como gobernador, por lo menos estoy hablando de las figuras políticas de acá, presidente. Digo, la importancia que tiene la cultura, porque hablaste de la cultura y de sus figuras culturales, ¿no? O el fútbol, generalmente fútbol, cultura, ¿no? Deporte, cultura. O sea, generalmente habla de eso o de algún prócer histórico interesante que nos viene a la mente. Uruguay lo mismo, Chile lo mismo, o sea, entonces eso versus el lugar y el presupuesto económico que se le da a ese sector. Y por todo lo que vos venís diciendo es muy similar a lo que está pasando en Argentina, por lo que venimos hablando con los compañeros chilenos, es similar, digo, es un proceso similar en toda Latinoamérica, ¿no? Ambos estamos en una red de festivales internacionales de Latinoamérica. Digo, algo debería pasar para que el ejecutivo o los ejecutivos de cada, porque muchas veces, digo, ponemos la responsabilidad en las figuras de los representantes como los ministros de cultura, que la tienen por ocupar el lugar que ocupan, pero muchas veces dependen de los presupuestos que se le da. Digo, ¿cómo va a cambiar esto? ¿En algún momento va a cambiar? ¿De qué depende? ¿Vos ves algo en relación a eso? O sea, porque estamos planteando un problema. Yo creo, coincido, el problema es este. Y si sigue avanzando así, va a seguir de esta manera. Y coincido plenamente con vos en todo lo que genera. Y eso que estabas hablando hace poco, una gente muy amiga de acá de Bariloche, que es Trucha Radio, es un programa de radio, y hablaban específicamente de eso también, cómo Google y todas las, o sea, y ciertas plataformas dirigen tu interés.
¿A vos te interesa esto? Tu consumo en las redes es este, y no te sacan de ahí. Y uno sin querer lo elige. ¿Cómo salimos de eso? ¿Hay una manera, digamos, de salir de eso para vos en estas Sí, construcciones sindicales, sociales? sí, a ver, nosotros no podemos esperar de la política nada que de nosotros mismos. O sea, yo creo que lo que podemos esperar es nuestra propia capacidad de articulación, lucha y generar la tensión que se tiene que generar en los espacios. ¿Qué está pasando con este disparador? Si uno lo ve, por ejemplo, con la situación del racismo en Estados Unidos. Es decir, hay un disparador, la muerte de una persona afrodescendiente. De ahí, la muerte a través, además con el aparato represivo, que es la policía. Eso se reconstruye y de ahí se va a destruir los símbolos del colonialismo americano. Que nosotros ni siquiera, nosotros seguimos teniendo nuestras, o sea, vengo del barrio Colón, o sea, con eso te digo todo, nosotros seguimos teniendo. Entonces, Claro. la única manera de desconstruir eso es a través de construcciones políticas que se tengan que hacer, necesariamente. Y se tiene que tensar la cuerda como se tiene que tensar. Yo igual, de cualquier manera, lo que creo es que el arte es la posibilidad, para mí, el más miedo o por lo menos los miedos que tengo centrales ahora, es esta construcción que el otro día leía que viene desde los 80, Margaret Thatcher, etcétera, y en Estados Unidos, que es el neoliberalismo con el neoconservadurismo. Entonces, son dos aparatos que en realidad parecen como contradictorios, porque el neoliberalismo propaga la libertad de mercado, que no sé qué, no sé cuánto, pero su primo hermano es el neoconservadurismo, que son los aparatos que construyen el neoconservadurismo. Cuando me refiero al neoconservadurismo, me refiero como la vuelta a las ideas del conservadurismo religioso, que lo estamos Claro. viendo, o sea, lo estamos viendo. Iba a Te decir, prenden fuego un ¿no? Como, templo en una favela de Brasil, te prenden fuego un templo un bandista en una favela de Brasil, y son neoconservaduristas que van, te matan o sea, muere LGTB, mueren mujeres, porque el neoconservadurismo está totalmente amenazado por el feminismo, por las nuevas corrientes, por el LGTB en Polonia. Entonces, hay una alianza entre estas dos estructuras del neoconservadurismo y el neoliberalismo que tienen un enemigo en común, que es el estado de bienestar. Y el estado de eso te iba a bienestar decir. es la gran amenaza para todos estos colectivos, porque el estado de bienestar lo que hace es atacar, ¿entendés? O sea, darle igualdad de oportunidades a distintos colectivos, como por ejemplo la ley trans, ¿entendés? Que se aprobó en Uruguay, o el matrimonio igualitario, o políticas activas en pro de personas que han sido excluidas del sistema. Para ellos lo ven como, esto no puede ser así. Entonces, y el enemigo es, porque quieren un Estado que no regule el mercado, pero que sí regule la vida privada de las personas. Entonces, en ese tipo, estas dos corrientes se unifican solamente porque tienen un enemigo que es el estado de bienestar. Y eso es eso que tenemos que salir a defender. Porque detrás de esto, lo que se constituye son corrientes filofascistas. Y hay que ponerle ese nombre. No hay tutía. Hay corrientes filofascistas que estaban escondidas hace 10 años y ahora hicieron y florecieron como primavera. Y aparecen por Claro, todos lados. Porque es una locura, pero están apareciendo en todos lados y con discursos que decís, de verdad tengo que empezar a volver a discutir mi lugar como LGTB en el mundo por estas cosas. O sea, tengo que volver a defender mi espacio como ciudadano, como ser humano en este mundo. De ninguna manera. No, no para estos estados, el estado neoliberal y el estado neoconservador, es totalmente pero ríos de tinta, que dice, la cultura hay que desmantelar, además es increíble porque usa un término de Gramsci, hay que desmantelar esta hegemonía cultural, entonces esta hegemonía cultural que es que la cultura es de izquierda.
Entonces, Claro. ahora el sector, nosotros como sector de cultura, tenemos que salir a dar credenciales de nuestros pensamientos políticos cuando a las cámaras empresariales no se le piden, cuando a la asociación rural no se le pide, cuando a los jueces no se le piden, entonces nosotros, o a los militares, por ejemplo, no se les pide su vocación democrática en nuestro país, y en Uruguay que además tenemos ahora un partido, y engrané un partido que representa a los estados, a los estados de las castas castrenses, de los militares. Entonces, nosotros tenemos que definir que la cultura no es de izquierda, nos piden a nosotros ir a una especie de mercantismo, de explicar cuál es la ideología. Y la ideología, la cultura, más o menos, no tiene... No, yo considero que en nuestro sector no hay una sola idea, ni un solo pensamiento. Claro. No es hegemónico. Lo que tenemos claro es los derechos humanos y nuestra libertad de expresión como gran símbolos. Somos antipatriarcales, intentamos antipatriarcales y antifascistas. No sé si muchas veces lo hemos logrado, porque a veces, como cualquier espectro del ser humano, hay muchas prácticas bastante machistas en nuestro sector, y eso sin lugar a duda. Hay muchas prácticas fascistas en nuestro sector, pero intentamos hacerlo. Pero no nos vengan a pedir explicaciones, chiquilines. Y esto se ha dado, te juro, no es casualidad. Se ha dado, tipo, no, porque la cultura es de izquierda, estamos todos para desalambrar y generar el comunismo internacional, y somos agentes de la KGB que venimos a mezclarle la cabeza a los niños para que sean homosexuales y sean... Chiquilines, cálmense, expliquen ustedes que tantas veces se terminan haciendo acuerdos en la sombra con mucha gente que de la democracia sabe poco y nada. Entonces, básicamente va por ese lugar, y eso es lo que a mí más me sorprende. Y como colectivo nos obliga a más unido que nunca. Se terminó. Y con el feminismo, con el indigenismo, o sea, somos diversos y unámonos. Bueno, ahí faltan 10 minutos para cumplir nuestra hora, es tan lindo escucharte, reafirmo esta conversación, porque sabía que iba a ser más que interesante, porque sos un ser tan interesante, tan comprometido. Me rojo, no me hagas eso. Te voto, Lili, no, pero yo te voto, te conozco, te juro, me retratáis, ahí está la Lola dando también, diciendo, te votan muchos desde acá. Sí, porque me encanta porque tenés, o sea, es tan claro como lo planteás y desde el lugar que lo decís. Ahora digo, qué contradicción, ¿no? Porque estamos en un momento donde, por un lado, está pasando eso, o sea, volvió la derecha a Uruguay, volvió la derecha a Brasil, con todo lo que significa. Mira, dice la Lola, sos un máster. La Lola es nuestra invitada número 3. Vamos a tener una conversación también, un referente más que interesante de Chile. Digo, por un lado tenemos esa vuelta de la derecha y todo esto que cuestionaste vos, y por otro lado tenemos, digamos, todos estos movimientos, como estuvo pasando en Chile, que uno dice, bueno, bienvenido cómo se levantaron las mujeres y sociedades por ahí incluso más reprimidas de lo que uno por ahí vive acá, pero que todavía, como decís vos, seguimos intentando que esas cuestiones sucedan, ¿no? Entonces, ¿cómo ves estas dos potencias? O sea, ¿vos creés que esta vuelta de la derecha y el neoliberalismo, el neoconservadurismo, tiene algo que ver con esto que está pasando también como en cómo va creciendo estos movimientos sociales que se vienen como a reivindicar y a recuestionar esas cuestiones? ¿Vos ves una relación en esto concreta? Mira, yo te voy a decir, el eslogan de campaña de un partido político en Uruguay, acá, era "se acabó el recreo". No. Se acabó el recreo. ¿Qué quiere decir se acabó el recreo? ¿Cuál es la definición detrás de esa frase? Además es un teniente coronel, o sea, fue coronel. Es una historia, no me voy a meter, pero es una historia, pero representa a los grupos militares, más o menos, y hay que decir la palabra, a los militares. Se acabó el recreo. Hubo una gran campaña
de grupos de personas de desaparecidos en Uruguay, de familiares de personas desaparecidas de la última dictadura en Uruguay, que decía, si se acabó el recreo, que se acabe la escondida. Entonces decinos en dónde están los cuerpos, dónde están enterrados las personas que fueron torturadas y asesinadas en la última dictadura militar. Independientemente de eso, ¿qué te quiere decir que se acabó el recreo? Lo que se acabó para esa gente o para la visión estructurada de esos sectores que están celebrando es, se acabó este libertinaje que ellos proyectan en derechos conquistados. O sea, volvamos al neoconservadurismo, se acabó el recreo, volvamos a instalar a la familia típico, tradicional, en el centro y en el eje de las políticas sociales. Cuando no quedan familias, o sea, que después te tenés que sentar y decir, che, chicos, no quedan familias tradicionales. La gente se divorcia, quedan los gurises con la abuela, queda con el niño, o sea, no solamente porque haya una familia gay, sino que también tenés infinidades de familias, y ahí excluís un montón, por lo menos el 70% de la población, que no pertenece al mismo esquema de familia que vos intentás generar. Pero se acabó el recreo, es bastante simbólico, te habla de eso, habla de volver a restaurar, eso es yo creo que se vuelve, esto es una reacción contra todos nuestros derechos que venimos a conquistar, es una reacción conservadora. Hay que entenderlo como eso y en ese eje para saber cómo vamos a luchar contra esa reacción conservadora. Porque si no lo entendemos desde ahí, desde que se acabó el recreo y decir, volvamos al recreo, no lo vamos a entender, nunca vamos a poder darle la tecla si nosotros nos ponemos en el mismo nivel de construcción simbólica. ¿Entendés? O sea, a eso hay que entenderlo. Que lo mismo lo hizo Trump, lo mismo hizo Bolsonaro, van y atacan a unos porcentajes de la población que se sienten amenazados en su esquema. Por ejemplo, en Brasil se daba una cosa que, y con esto redondeo esta historieta. En Brasil una vez leyendo Un odio como política. Es un texto que son varios pensadores, varios ensayos de varios pensadores, que yo creo que esto lo hemos dialogado. Y uno de ellos es los jóvenes bolsonaristas, de la periferia. ¿Qué se dieron cuenta de determinados estudios de sociología? Que había muchos jóvenes, varones, de las periferias de Puerto Alegre, que votaban a Bolsonaro, que estaban a favor de Bolsonaro. Cuando estudiaron el coso, ¿qué es lo que fue que estudiaron? ¿Qué fue lo que analizaron, que se dieron cuenta? Estos jóvenes votaban a Bolsonaro o estaban a favor de... Sí. Perdón, Willy, escúchame, 2 segundos. Yo por mí, sigamos hablando, se va a cortar y yo quiero que esto quede grabado. Yo no sé si lo contamos. Ahí está, Willy. Ahí lo vamos
viste que si pasás la hora no te deja grabarlo. Ah, yo no entiendo nada de las redes. Bueno, yo no tanto, pero por suerte tengo un buen equipo de producción que me dice, que me dice, que me dice qué cosas tengo que tener en cuenta, y justo miré y lo tengo a Juan diciéndome, te quedan 3 minutos. Dije, ay no, por favor, que no se borre porque quiero que quede. Y me parece más que interesante seguir escuchándote, así que sigamos un ratito, y por eso vamos a ver si se van sumando algunos más, y si no, perdón, continúa con tu conversa y ya se van a ir juntando. No, Qué lindo, un montón lo que de te gente, qué comentaba lindo. era que, y los Sí, grupos, esta investigación que a mí me pareció como súper interesante de los jóvenes bolsonaristas de la periferia, o sea, de la favela, de Puerto Alegre, lo que llegaron a descubrir cuando empezaron a investigar en especie de focus group y demás, y más adentro, y a profundizar un poquito, era por qué eran bolsonaristas gente que en realidad cualquier política de Bolsonaro iba a ir en contra de su propia realidad. ¿Tá? O sea, la represión policial, la sacada de cuotas para las universidades, el poco acceso a la educación, o sea, cualquier política de Bolsonaro iba a ir en contra de su propio esquema de pensamiento. Y lo que descubrieron los tipos era que los locos tenían solo un esquema de poder que era el falo, el macho. Y ellos veían amenazado su propio ecosistema de entendimiento a través del impulso del feminismo. Veían que el único espacio de poder, o sea, no tenés nada, sos un pobre afrodescendiente de la favela de Porto Alegre, no tenés ningún esquema para poder como construirte. Lo único que tenés es que sos hombre, que tenés un pene, que el género te ayudó a tener eso que te da un grado de desigualdad con lo otro que es la mujer. Entonces, ese grado de poder estaba amenazado a través del feminismo, a través de la lucha de las pibas. Entonces, a partir de eso, ¿qué pasó? Respuesta reaccionaria. No entender que es una lucha que nos compete a todos, sino entender, me están disputando poder. Y ahí encontraron en Bolsonaro un esquema en el cual les decía, te voy a devolver la única grado de bondad que es hombre. Entonces, por eso te digo que es un grado de reaccionario conservador. Ahí están reaccionando, se están saliendo y sin ningún miedo de decirte, se te acabó el recreo. Vamos, ¿entendés? Vamos a y tengo señalarte. una pregunta como, espero que no me reten por extender la charla, después me van a decir, viste, no, dura 1 hora, tenés que encontrar, viste que después me van a ir direccionando, esta es la primera, bueno, ténganme paciencia, no soy, yo me preparé para la conversación todo, no, pero me parece más que interesante seguir. Ahora digo, todo esto que vos estás diciendo, para traerlo bueno, igual la cultura tiene que ver con todo esto, ¿no? En Uruguay específicamente, ¿no? ¿Cómo ves vos? Vos decís, es una nueva realidad, vuelvo a lo que dijiste antes, una nueva realidad, un nuevo partido político, eh, estamos como aprendiendo a ver cómo nos relacionamos con estos nuevos representantes. ¿Cómo ves todo este movimiento? Porque en un punto Uruguay siempre fue como bastante, digo, yo soy rosarina, y somos Mm. como ciudades modelos, ¿no? Montevideo, Rosario, yo vengo de ese lugar, donde también a las ciudades y a los ejecutivos le ha servido como hasta publicidad, ¿no? Turística. O sea, cuando una ciudad era gay friendly, o cuando una ciudad tenía cierta amistad con ciertas cuestiones que tienen que ver con una apertura, a ellos les servían para que el turismo venga, para que la cultura, para los festivales, o sea, entonces, ¿cómo ves vos que todo esto se entrelaza con estos nuevos gobiernos neoliberales o más de derecha? O sea, ¿cómo pensás que lo utilizan a favor de sus políticas públicas y sociales y culturales? Digamos, Yo, ¿cómo ves vos que actualmente, está bien que, supongo, perdón, que el coronavirus ha dado como una especie de margen, ¿no? De paréntesis en ciertas cuestiones, pero ¿cómo sentís vos que en Uruguay, para
hablar específicamente del país donde vos estás ahora, Mm. y cuál es para vos la salida, también como para empezar a darle una especie de cierre a la conversa. O sea, vos ves una salida, cuál es la construcción de Sí, aquí, o sea, de ahora para adelante? yo creo que hay dos cosas, y en ese sentido Uruguay y Rosario, o sea, Montevideo, Uruguay y propiamente Montevideo y Rosario como ciudades, me parece que siempre fueron como de alguna manera vanguardistas, propiamente en nuestros procesos emancipatorios de independencia. O sea, nosotros tuvimos, nuestra primer política cultural la desarrolló Artigas cuando creó la Biblioteca Nacional, y dijo, los uruguayos sean más ilustrados que valientes, y estamos hablando de 1800, yo no me acuerdo cuándo fue la biblioteca, pero creo que fue 1813, ahí pifio en el año, pero fue la primera política cultural de Sí, Artigas que concebía al federalismo como construcción política. ¿tá? Es el padre del federalismo argentino y del federalismo en América Latina, es Artigas. Y ahí Santa Fe, de alguna manera u otra, también como construyó un cierto eje de respuesta, sobre todo al centralismo porteño. Pero esto es como otra cosa. Y Uruguay siempre tuvo una beta, no, vamos a decirle, socialdemócrata muy fuerte. En la medida que se expulsaban en el principio del siglo a los inmigrantes indeseados por la ley de inmigración que tenía Argentina, esos inmigrantes terminaban en Uruguay. Y estoy hablando de los anarquistas, socialistas y comunistas. ¿Por qué? Porque el Uruguay veía que eso era una masa crítica que podía construir democracia. No era una amenaza al sistema, sino que era a todo lo contrario. Y tenés un ejemplo que voy a unificar. Rosario y Montevideo, que es Sara Bertol, no, ¿cómo era que se llamaba? Ah, que es una feminista anarquista rosarina, Virginia, Virginia, Virginia Volten. Virginia, que termina viniéndose a Montevideo y se vuelve Grosa. sí, se vuelve que arma el periódico Ni Patrón, Sí, ni, ni no me lo presidente acuerdo. partido, una cosa así, que es como, y Sí, además la loca se recorre y termina integrándose a un partido político que era el vallismo, y termina armando como el anarcovallismo en Uruguay, que es una cosa como una corriente como pocamente estudiada, pero sumamente interesante, porque el vallismo fue una de las corrientes en Uruguay que construye la socialdemocracia y separa a la Iglesia del Estado en 1917, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos eran los corrientes. ¿Por qué terminé yendo a Uruguay? Porque cuando la meten presa, la tipa, para no quedar presa, dice soy uruguaya. Y como se expulsaban a los extranjeros o a los inmigrantes con ideologías de izquierda o ideologías subversivas en Argentina, gracias porque nos dieron un acabado intelectual en Uruguay muy fuerte, porque todo lo que expulsaban lo traíamos para Uruguay. Y eso construye el teatro nacional, le debe al anarquismo un montón, al socialismo un montón y al comunismo un montón. Lo construyen de determinada manera. Entonces, eso también hace a esta historia del Uruguay que tiene como una cosa media rara con América Latina. ¿Qué es lo que yo veo? Y bueno, Virginia Woolf también Virginia Wolter. Yo sí, creo que pensándolo de una manera u otra, eh, creo que la única cosa que tenemos es la militancia. Es el encuentro, es la articulación y es la acción. No hay tu tía. O sea, esto no nos puede, así seamos 4, así seamos 2, así seamos 3, así seamos 5. Porque hay una cosa que debemos de entender en toda esta construcción. En la red de afectividad que se construye en la militancia. Nosotros no podemos pensar un sindicalismo a través del racionalismo marxista, leninista, que pensaba, el alienado a qué, con qué, por qué. Nosotros tenemos que construir redes de afectividad, porque es la red de afectividad donde vos te sentís contenidos. Y esto pasa, que es importantísimo, y lo tenemos que entender también como forma de producción. Nosotros no podemos pensarnos como gestores o productores culturales sino entender que esas redes se construyen a través de la afectividad. Una obra de teatro no se construye
a través del pensamiento racional. Se construye es porque vos, che, tenés un amigo que es iluminador afectivamente y es redes de emociones que se va aportando a la red afectiva, que se va como construyendo. Y eso es así. Uno no puede verlo como del lado racional. No, vamos a luchar contra el racismo, contra el patriarcado, contra... Sí, lo tenemos que hacer. Tenemos que reflexionar sobre el aparato que se está construyendo sobre nosotros a través de todas las... Pero si no construimos redes de afectividad, redes emocionales, si no nos construimos a través y es una voy a ser muy cursi, si no nos construimos a través del amor, chiquilines, perdemos la batalla ideológica contra el odio. Punto. La perdemos, pero por goleada perdemos la batalla ideológica contra el odio. La perdemos. Y lo que hay es una sociedad que se basa del miedo y del odio como gesto político. Entonces nosotros tenemos que ir por el otro camino. No hay forma en eso, con nuestras diferencias, con nuestro sistema, con nuestro sé qué. Es red de efectividad lo que nos va a fortalecer en ese sentido. No podemos, y yo lo entiendo hasta en la producción cultural, hasta el vino. O sea, nunca se va a construir a través de esta cosa muy europea, de que viene el alemán y que bueno, cerramos acá, que no sé qué, no sé cómo. Nosotros somos latinos, está en nuestras entrañas esa manera de construir cultura. Sale de lo afectivo, sale del amor, sale de esa cuestión. Y así se arman equipos y así se construyen. Es lo que, por lo pronto es lo que yo entiendo. Y lo digo hasta en el sindicalismo. Yo no puedo estar enfrente del sindicalismo si yo no creo que las personas con las que salgo a representar, porque no soy dirigente, soy representante, salgo a representar, no hay una cuota de amor en esa forma de representar. Me encuentro, obviamente, este marica está hablando a mí. Voy a las mesas de coordinaciones generales del sindicalismo, te podéis imaginar, y me encuentro con gente que... Y yo te hablo desde este lugar, que creo que es el único que con errores o no sé qué, me parece que es el único con sustento. Que creo que es así. William, hermoso escucharte. Gracias. Gracias a vos Salud. por salud. 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 ¿Qué estás tomando vos? Yo estoy tomando... ¿Vos estás tomando un...? ¿Me dijiste un...? Tanat. Yo estoy tomando un Malbec, que es también bastante propio de la Argentina. Qué rico. Hermoso escucharte, gracias. No, hermoso. Me parece que lo que acabas de decir es un lindo cierre y agradezco el tiempo, el espacio, tus palabras y gracias. Gracias también a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Esta es la primera de 4 conversaciones nevadas que vamos a hacer todos los lunes a las 19 horas. Y te mando un abrazo enorme. Algo que quieras para este cierre, no sé, me pareció hermoso lo que acabas de decir igual, pero algo que te quede tan... Creo que es eso, volver a esto. El odio, esta sociedad del odio, de la única manera que vamos a poderla, no sé si destruir, pero sí que vamos a poderla enfrentar es a través del amor. No hay, y lo vuelvo a repetir, aunque parezca burdo y cursi, hay mucho odio en esta sociedad y estamos construyendo un odio bastante cruel, bastante fuerte, y hay una política del odio que solo se desconstruye a través de los puentes de afectividad que nosotros podamos generar desde nuestros proyectos, desde nuestra producción, desde nuestras formas y nuestros accionares. Y eso es la única manera. Así que vamos arriba a América Latina, que nos enfrentamos pandemia, más que pandemia vamos a tener que enfrentar para lo que se nos viene. Así que... Y a seguir construyendo puentes, ¿no? Porque si algo también nos unió y cuando nos encontramos fue la idea de generar itinerancia, de que grupos de Río Negro y de Argentina vayan para Uruguay, de que Uruguay vengan para acá, porque también en realidad ese amor genera puentes.
porque digamos, esta conversación es un puente que se crea a partir de un encuentro y de la empatía y de las ganas de generar, y es lo que decís vos, eso no tiene que ver necesariamente con estructuras o con encuentros diplomáticos, digamos, las cosas que se generan más fuerte son de estos encuentros, porque en Total. estos encuentros nosotros soñamos intercambios de artistas. En estos encuentros nosotros soñamos hacia Uruguay, hacia Chile, hacia Venezuela, hacia Brasil con otros compañeros. Creo que esa es la base y que ahí es donde realmente suceden las cosas. Así que gracias, Willy, de verdad, por tu tiempo y Hagamos por tu espacio. el Iberamor, organizamos el Iberamor y se terminó todo.